It. Ah, hey, look at this. This doesn't say hey! Oh, piano. Hey! All right. Pronto. Take it easy, I mean. Pronto, maestro. Yeah, pronto. Give me the note, please. The what? Note. Which one? F. Get an F. I want an F on the piano. I beg your pardon. I want an F on the piano. Put it there. No, I want an da. Oh, to start. Ah, thank you. Is that an F? No. No. Yes, that's it. Pronto? No, F. F. Wait a minute. Wait a minute. It's not never. Tango. It's no. All right. It's no, never. No, man. I think you better follow me. Follow you. Oh yes, please follow me. Lecture. Thank you. Mimi. Wait a minute. Let me get you right. Right. All right. Tango. Tango. Thank you. It's no, never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Let me lie tonight. Tomorrow will be it's now or never. And my love can Strumming my pain with his fingers, diariamente, singing my life with his words, como si de una misión se tratara. killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly Sin parar, with his song. sinceramente, yo estaba viviendo una canción que me estaba matando poco a poco. Ella con sus formas, sus actitudes, sus estilos, estaban desgarrándome continuamente y su canción no cambiaba. No importaban mis razones. Ella sabía que yo daría todo por la familia y sabía mi canción. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers. Ella sabía mis profundos deseos, mis más profundos sueños. Ella sabía que yo, al ser hijo de divorciados, pelearía como nunca nadie había peleado por sus sueños, mantener la familia unida. Killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Y ella había entrado con la mayor dulzura que un artista podía tener. I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd. I felt he found my letters and read each one out
Vaya situación. Yo no lo creía. I prayed that he would finish, but he just kept right on. Pero de pronto, Strumming my pain with his fingers, una vez más, singing my life with his words, como por arte de magia se desvanecía. killing me softly with his song, killing me softly Todo se evaporaba. with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. De pronto y sin razón, ella me desgarra las heridas de mis sueños con sus actitudes. Yo no entendía nada. Pero eso es lo que sentía, que ella no paraba de rasgar y rasgar y rasgar todo lo que yo sentía con sus propios dedos en sus frases. Y mientras yo más luchaba, ella más rasgaba y rasgaba. He sang as if he knew me in all my dark despair. And then he looked right through me as if I wasn't there. And he just kept on singing, singing clear and strong, strumming my pain, singing my life and killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Es tan obvio que en el siglo XIX esté de sobra comprobado que el dormir justamente con un bebé en la misma cama es peligroso. Es que solamente se deduce. Simplemente el sentido común. Pero no hay manera de negociar con PC. Le demuestro científicamente que hay trabajos que demuestran de sobra que aumenta el riesgo de muerte súbita del bebé, que aumenta el riesgo de aplastamiento, pero no hay manera. Solo por nombrar alguno de los estudios aquí, decir que un estudio multinacional, basado en 1472 casos de muerte súbita, se demuestra que el riesgo es hasta 5 veces superior en el grupo que duerme en la misma cama con los padres. Además, también concluye que hasta el 81% de los menores de 3 meses que fallecieron por muerte súbita se podía haber evitado. Se podía haber evitado de haber dormido en la misma habitación, pero no en la misma cama. Y como ese, hay muchos estudios, pero a ella no le importa ninguno. Habían problemas inclusive para ver a dónde iríamos en vacaciones el verano siguiente. Yo empiezo a programar un viaje a Inglaterra o Irlanda que saliera lo suficientemente barato como para poder estar allí los tres y aprovechar las mañanas haciendo algún curso de inglés. Todo con la única finalidad de afinar el inglés lo suficiente
como para en algún momento del futuro el inglés sirviera al menos como puente idiomático. Para eso necesitaba perfeccionarlo y dedicarle un mes completo a un país de habla inglesa. Sería ideal. Supongo que es lógico hacer todo lo que crees necesario para conseguir lo que deseas. Y mi meta en ese momento era buscar las mejores condiciones en todos los aspectos. Y si pensaba en emigrar, debería hablar el mejor inglés que pudiera. Pero como no podía ser de otra forma, a PC no le parecía bien. Llegó a decir la siguiente frase: ¿cómo vamos a ir a un país de habla inglesa? ¿Cómo voy a pedir allí un café? Sinceramente, ¿qué decir ante esa frase? Le digo algo así como: muy bien, entonces, ¿quieres decir que no aprendemos inglés, no buscamos trabajo fuera, no nos esforzamos entonces, ni emigramos, ni planeamos nada, porque ahora mismo, aunque estés en paro, no nos preparamos porque simplemente tú no quieres pedir un café en inglés? La historia demuestra que la ley de gravedad es universal. Tiempo al tiempo, pero era obvio que solamente era una excusa. La otra excusa era: es mucho problema irse un mes completo a otro país. Y yo le decía: claro, debe ser muy difícil irse un mes a otro país, con todos los gastos pagos, sin tener que hacer nada, porque todo te lo organizan. Y aproveché para preguntarle: supongo que realmente debe ser muy difícil sentarse a disfrutar un mes en los castillos de Irlanda, con tu hija recién nacida y tu marido, ¿verdad? Debe ser realmente duro tener unas vacaciones así, cuando la situación se volvía insoportable, teniendo solamente el silencio por respuesta a todos mis comentarios, pero su conclusión de no querer moverse era la misma. Le pregunté: ¿realmente es tanto esfuerzo irse un mes a Inglaterra, a pasear por los museos e ir de parques en museos? Y su respuesta favorita llegaba siempre: silencio. Todo eran problemas. No exagero cuando repito que nunca le importaba cuánto peso tuvieran tus palabras. Nunca jamás eran suficientemente pesadas como para que me otorgara la razón. Pero, qué curioso, todo esto es así desde el día en que firmé el matrimonio. Vacaciones de verano para mí. Mientras más ofertas y cosas encontraba para el verano, más malas caras ponía y menos le gustaba la idea. Y cuando incluso intento cambiar el frío por algún lugar caliente en verano donde podamos practicar inglés, como lo puede ser en Malta, ya que si su queja era el frío, pues entonces, ¿qué diría del calor mediterráneo de Malta? Pero su cara no se modificaba un ápice. Ella decía que quería viajar, pero como antes de casarse, solamente y exclusivamente para placer. Nada de cursos, nada de asistencia, nada de aprender inglés, nada de nada. Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor. Y cuando yo le preguntaba, ¿ver y divertirse solamente? ¿Y cuándo ocurre el esfuerzo? ¿Acaso no hay que esforzarse antes de tener el premio? Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Y su respuesta se repetía: silencio.
Peleas iban y venían, no importaba el motivo. Y sinceramente tengo mucha paciencia, lo suficiente como para haber escrito este libro hasta el final y sobrevivir. ¿Adivina a alguien que hizo PC ante todas estas cosas? Después de tantas peleas y peleas, hizo lo mismo de siempre, ignorar todo lo que yo le dijera, incluso hasta el punto de buscar un autor que promoviera el dormir con el bebé en la misma cama, el antiguo colecho. Lo busqué, el antiguo colecho, y lo impresionante es que ese autor existía. Pero es obvio que los libros pasan de moda, sobre todo cuando la ciencia avanza. Booster ignition and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way. E incluso hay algunos autores que publican cosas a favor de técnicas antiguas. Por eso es que no se puede creer todo lo que hay en internet. Pero hay que tener un juicio crítico. No me imagino a alguien en la universidad promoviendo el libro de Hitler, Mi lucha, porque a menos que sea por un interés histórico, no tiene ningún sentido promover cosas desactualizadas, cosas totalmente absurdas como el asesinato de un grupo de personas. Para dar un ejemplo más médico, sería como promover que para el tratamiento del dolor, dar unas recetas basadas en recibir ramazos, o la famosa terapia de abrirle un agujero en el cráneo para permitir que se salieran los espíritus a las personas que convulsionaban. Esas trepanaciones tienen 8000 años, pero ella seguía y siguió hasta el final, abogando por el dichoso colecho. A pesar de las estadísticas, a pesar del riesgo de la muerte súbita, a pesar de los trabajos lógicos y modernos. Para resumir hasta dónde llegó esa situación del dormir, el duérmete niño fracasó estrepitosamente. PC dormía con el pezón en la boca del bebé, haciendo el colecho. Le daba pecho más de 35 veces al día y no exagero. Sustituía cualquier tipo de líquido, incluido el agua. Era el bebé pegado al pezón. Tal vez es la única bebé del mundo que jamás recibía agua de su madre, sin importar que se deshidratara. ¿Recuerda Grecia? No había forma. A partir de las 20 horas, PC desaparecía. Y no crean que salía de esa habitación, incluso después de volver de la luna de miel. No hay que sobrevalorar las intenciones de PC. Ella nunca salía. Y si alguien pregunta, ¿realmente no estaré exagerando? ¿No sería que estaba tan cansada que se quedaba durmiendo? A lo que le recuerdo, que ella se quedaba chateando cada noche hasta largas horas de la noche. Incluso alguna vez llegó a quedarse chateando con gente hasta las 4 de la madrugada sin parar. La niña se dormía a las 8 de la noche y ella no paraba de chatear en esa habitación. ¿Cómo era posible? ¿No salía de esa habitación ni a cenar ni a tomar agua? Pues no. Supongo que para que no le dijera nada de que se quedase afuera o algo parecido. Y así era cada noche. Ella lo tenía todo muy bien actuado. Un día me cuenta que se le ha derretido mi licuadora. ¡La licuadora! Ella sabía que yo adoraba esa licuadora. Qué curioso, ¿no? Nunca jamás había escuchado que una licuadora se derritiera. ¿Cómo lo ha hecho? Dice que friendo patatas fritas, que estaba muy cerca. Pero supongo que si yo me pongo a freír patatas fritas, me doy cuenta de que no voy a poner algo tan cerca como una licuadora. No es tan pequeña, ¿no? Pero tú no me haces caso. Curiosamente mis suéteres, mis jerseys, se empiezan a encoger. Parecen cosas absurdas, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Se está lavando con agua caliente? ¿Las cosas se encogen cuando se lava con agua caliente o con agua fría? Yo no entiendo nada, pero mucha ropa que me gustaba, ahora ya no me sirve. Ella seguía en su deseo de no querer trabajar fuera de casa. Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. Rechazando en definitiva no sé cuántos trabajos.
pero realmente había confesado más de una vez que quería conocer el mundo. Pero ¿cómo es posible eso sin trabajar? Eso es un problema. Sobre todo cuando no quieres trabajar fuera de casa, ni dentro de ella. Sus 3 gallinas se han debido de escapar. Se quejaba del tiempo invertido en la niña, que no tenía tiempo para nada más. Pero se quejaba y se quejaba. Pero llegó el punto en que yo le dije que yo me dedicaba a la niña el 100% de mi tiempo. Hasta que se la llevara a dormir con la eterna teta en la boca. Pero las cosas empezaban a ser realmente exageradas. I don't wanna talk. Bueno, lo intentaré. Era todo tan extremo. Hasta unos límites que... hasta que un punto llegué a sacar cuentas. Y ella había tenido unas 8 horas libres al día. Y yo, 2. All my cards. And that's what you've done too. Con esas reglas absurdas de obligar a la familia a no salir después de las 6, me destruía las ganas de vivir el no poder salir de casa y además, durmiéndose a las 8 en la habitación de al lado. The winner takes it all. The loser standing small. Menos relaciones íntimas que la que tiene alguien en coma. No sé cuántos meses así. A destiny. Pero ¿cómo hacer si dormía en otra habitación? Llegaban niveles donde le dije que fuera al psicólogo, que necesitaba ayuda. I figured it made sense. ¿Cómo era posible que una mujer recién casada, recién madre, con casa nueva y vida diferente, ya yo no sentía lo mismo? Era una mezcla difícil de explicar. Pero es que ella puede llegar al punto de no querer trabajar de ninguna de las maneras, ni fuera ni dentro de casa. ¿Cómo era posible que tuviera todas las mañanas libres y tenga que ser yo, que viene después de trabajar 7 horas de pie, el que haga las labores de la casa? Yo era el que me levantaba a las 7 para ir a trabajar, pero si yo era el que llegaba a las 3 de la tarde y después tenía que ponerme a hacer todo y cuidar a la niña porque la señora Reina estaba agobiada. ¿Dónde estaba la coherencia allí? Yo no entendía qué estaba pasando. Un día le dije que cambiásemos, que yo me quedaba en casa y que ella se fuera a trabajar. Y así le demostraba que era excesivamente fácil en 7 horas hacer una comida para 2 personas y un bebé. ¿Sabe cuál fue su respuesta? Silencio. Siempre que no sabía qué decir, regalaba su silencio. Le digo directamente que si le pido que haga la comida, no es por una tendencia machista porque ella es mujer, sino por el hecho que ella es la que está en la casa en la mañana. Me parece que es injusto que sea yo que después de trabajar 7 horas de pie tenga que llegar a hacer la comida de mediodía. Me parece injusto que sea yo el que tenga que hacer todas las cosas que no sean diversión, como es levantarse muy pronto, ir a trabajar, cocinar. Hacer las cosas de la casa. Vaya. Lo único bonito era cuidar a la niña, mientras ella lo que quería era desconectar y tener horas libres. ¿No era un poco descompensado después de 3 meses? Al no ver nada de respuesta, fue
fue cuando por primera vez le dije: ¿sabes qué? Me siento estafado. Completamente estafado. Siento que este matrimonio es una burla total. Siento que me estás estafando. ¿Alguien sabe lo que respondió PC? Tal vez ya está empezando a conocerla y pueda adivinar su respuesta. Ante mis frases, ella respondió con silencio. Yo le decía que mis sueños desaparecían, porque ella los estaba machacando. Aquella rosa muerta en la calle espera. Mensaje tras mensaje, preparándose a volar. Machacaba mis sueños de viajar, de crecer, de cambiar de países, de montar empresas, desarrollarme de cualquiera de las formas. A ella no le importaban mis palabras, se mantenía en su línea. Y ahora todo está de más. Ejemplos de relaciones de pareja exitosas hay cientos. Y pareciera que no son leyenda, parece que existen y funcionan. A mi alrededor tengo algunas historias llenas de cariño y deseos de superación. Tengo una pareja donde ella era médico y él trabajaba en una fotocopiadora. Al final de los años ella le ayudó a sacar una carrera. Actualmente ella trabaja de médico y él en una compañía de seguridad industrial, en una siderúrgica. Con los ojitos empapados en ayer. Otro ejemplo, ella es maestra y él trabajaba en un restaurante de camarero. Al cabo de un tiempo, él estudió enfermería. Ambas parejas hoy tienen hijos y están felizmente casados. Último café. ¿Puede ser posible que sean reales la canción de Power of Love? 'Cause I am your lady and you are my man. ¿No es una leyenda? Whenever you reach for me, I'll do all that I can. ¿La de Hey Louis o Jennifer Rush? Ambas canciones son preciosas. Parece que mueve montañas, pero al final, según mi experiencia en estas dos parejas, parece que sí. Pero me preguntaba, ¿por qué no me ocurre a mí lo mismo? ¿Por qué teniendo yo sueños para regalar, soy totalmente bloqueado, nada apoyado? ¿Por qué me machaca mis deseos? ¿Por qué no me responde a mis preguntas? Si con estas respuestas silenciosas algún lector empieza a sospechar cómo acabará esta historia, porque tal vez suele adivinar los finales de las películas, que sepa que tiene que tener paciencia, porque se llevará más de una sorpresa. No es fácil saber hasta dónde pueden llegar los límites humanos. Cuando parece que debe estar a punto de acabar, coge otros caminos. Pero siempre todo es tan sutil que si no abres los ojos no lo ves. En una continua lucha en mi cabeza, entre el ir y volver, separarme o quedarme, explotar o implosionar, aguantar o divorciarme, regalándole a mi hija lo mismo que yo viví como hijo de divorciados, ¿qué debía hacer?
Muchos minutos estuve dedicándole a buscar respuestas en mi mente. Roxette tenía una letra que empezaba a insinuar lo que estaba yo sintiendo. Curioso es sentir algo y que alguna canción de tu repertorio inconscientemente te la trae a tu cabeza. Pero estaba sintiendo otras cosas. Incluso yo pensaba al principio que había sido un sentimiento bilateral, fidedignamente de pareja, y que se estaba evaporando, pero ¿se podría recuperar? ¿Habría muerto definitivamente? Yo estaba empezando a cambiar mis sentimientos. Lo que hace unos meses era un cariño que parecía casi una devoción, ahora se estaba convirtiendo en una decepción. No sabía si me había equivocado. Pero evidentemente me estaba dando cuenta que mis sentimientos se iban a la misma velocidad en la que PC hacía cosas que me demostraban que no era el tipo de mujer ni de relación que yo había estado buscando toda mi vida. Sino más bien era un prototipo de relación a la que jamás me hubiera acercado ni un milímetro. Y me preguntaba, ¿se podría hacer que se diera cuenta PC de que yo estaba entrando en un punto de no retorno? Pero apenas la historia estaba empezando. Llegó el día del viaje de Bulgaria. Sinceramente, como lo que más disfruto del mundo es viajar, y sabiendo que a todo el mundo le gusta viajar, pensaba que tal vez de alguna forma viajar ayudaría a PC a madurar. Relajarse y ver la maternidad y el matrimonio de otras maneras, tal vez le harían darse cuenta del gran error que estaba cometiendo con todas sus actitudes. En Bulgaria no hacía tanto frío como lo había hecho en Lituania en el mes de enero. Son más de 1300 kilómetros al sur y un mes más avanzado en el invierno. Pero aún así, en Sofía, había nieve. Ver la tierra de los tracios, aquel pueblo en el que salió Espartaco. Hollywood muchas veces se ha recreado con él por ser el único esclavo que casi derrota a todo un país. What do you pray for? I pray for a son who'll be born free. Y no cualquier país estuvo a un paso de derrocar al país todopoderoso. Puso contra las cuerdas al nada más y nada menos que Imperio Romano. Si solamente hubieran decidido ir a Roma para conquistarla. Pero en fin, prefirieron escapar con su ejército de 120.000 esclavos en busca de libertad. Si no hubieran sido traicionados por los piratas, tal vez lo hubieran logrado. Y allí estábamos nosotros, en la tierra de Bulgaria. Su tierra natal actualmente. El país heredero de los tracios, 2000 años después. Apenas uno llega al centro de la ciudad, llama la atención la estatua de la mujer con los brazos abiertos. Cuando lees sobre ella, es la estatua de Sofía. Estar en la ciudad de Sofía y ver la estatua de Sofía, piensas que es por ella que esa ciudad se llama así, pero nada más lejos de la realidad. Aunque la ciudad había existido desde el siglo IV a.C., el nombre Sofía fue asignado por el nombre que tenía la antigua catedral de la ciudad en el siglo VI después de Cristo.
utilizaron para asignarle el nombre de la palabra griega, sabiduría. En otras palabras, en honor a los dioses de la sabiduría, o en honor a la sabiduría de los dioses, depende de la religión y la traducción, pero sabiduría en castellano significa Sofía en griego. Hagia Sophia, simplificado a Sofía. La antigua catedral parece que era majestuosa y estaba dedicada a la sabiduría de los dioses. Pero dioses de forma plural, porque de otra forma, para los griegos, la diosa de la sabiduría era Atenea, o también llamada Palas Atenea, la diosa de la guerra, civilización, sabiduría, estrategia, arte, justicia, habilidad. Así pues, se le empezó a conocer a la ciudad como Sofía por su catedral y así se quedó, en referencia a los santos de la sabiduría. Pero repito, dicho de una forma plural, porque simplemente la diosa de la sabiduría, en singular, ya existía, era Atenea, y ya existía la ciudad Atenas, desde el siglo XV a.C. Por otro lado, la estatua había sido colocada mucho después, hace nada, apenas en el año 2001, una gran escultura de 24 metros de alto. Era en honor a una santa venerada por la Iglesia Ortodoxa. Según cuenta su historia, tenía 3 hijas y las 3 fueron martirizadas en todos los sentidos, hasta producirles la muerte. Esto ocurrió en la época romana de Adriano, en el año 117-138, en pleno Imperio Romano. Sofía enterró los cuerpos de sus hijas y se mantuvo a un lado de su tumba durante 3 días, sufriendo su muerte, hasta que finalmente murió ella misma. Pero había visto la muerte de sus 3 hijas hasta morir. Sabes que eres un poquito insoportable. Pero nada de lo que yo iba leyendo junto a PC le hacía estar más entretenida. Todo era estrés y discusiones, hasta el punto de querer discutir, incluso por si entrábamos a una cafetería o a otra. Un detalle, a la bebé la llevaba el 100% del tiempo yo cargándola yo. La llevaba en el cinturón tipo mochila, en donde se coloca el bebé por delante de uno, en contacto barriga con barriga, así que las actitudes de PC no serían por estar cansada precisamente. Solo algunos segundos se podía mantener entretenida y sin ganas de discutir. ¡Ah, ya cállate, 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 que me desesperas! ¡Ya cállate, cállate, que me desesperas con tanto! Supongo que pasar frente al teatro, su parque congelado, el Instituto Etnográfico con sus trajes, o entrar al Museo Nacional de Ciencias Naturales, no son cosas que se ven con frecuencia. Fue la primera vez en mi vida que veía un esqueleto de un elefante. La primera vez en mi vida que veía tantas mariposas juntas. Había tantas. Recordé el Museo de las Monedas de Londres, hay miles. Son cosas dignas de ver. Tampoco la relajaba haber ido al Museo de la Historia Nacional, en lo alto de la montaña, al mejor estilo soviético. Ver una basílica romana, baños turcos, ver el Palacio Nacional de la Cultura, o ver el famoso cartel de Chupa Chups en plena Bulgaria, la empresa española. Ver las montañas de los Balcanes, por el sur, con sus puntas blancas todas llenas de nieve, suponía que podían inspirar al más entristecido de los indiferentes. ¡Ya cállate, cállate, que me desesperas! Por tus trabalenguas hasta tengo ojeras.
Incluso se quedaba casi indiferente, sin darse cuenta de lo impresionante que era el monumento del zar ruso, Alexander II de Rusia. Fue hecha por ayudarle a los búlgaros a independizarse de los turcos en 1877. Tampoco se percataba que este monumento se quedaba impresionantemente pequeño al compararlo con el monumento soviético, por haberles ayudado contra los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Cosas curiosas ocurren en la vida. Entre discusiones y silencios, aparece una comitiva llena de policías y se dirigían a un lugar. Seguimos para ver a dónde era y busco en el mapa y era la Asamblea Nacional de Bulgaria. Cruzando la calle, aprovecho para preguntarle a un policía. En resumidas cuentas, saldría el presidente de Bulgaria en breve. Era lógico, por eso es que hacían un gran cerco de seguridad. Evidentemente nos quedamos a mirarle unos segundos. Era la segunda vez que yo tenía todo un presidente de un país cerca. El presidente de Bulgaria esta vez. El primero fue un poco antes de empezar el año de medicina rural allá en Venezuela, en el año 2000. Había ocurrido un desastre con lluvias enormes que había destruido casi una ciudad completa en diciembre del 99. Qué triste se oye la lluvia. Había un llamamiento de ayuda nacional e internacional y estaban pidiendo voluntarios para ese estado de emergencia. Fui de médico voluntario en los helicópteros. Las imágenes eran desoladoras. Edificios hundidos, derribados, otros partidos por la mitad. Las casas de cartón. Ninguna calle se veía, todo eran ríos de barro. Nos distribuyeron como ayuda humanitaria por la zona. Donde yo estuve, había un señor que contaba cómo había visto salir del barro a alguien vivo. Mira que mucho sufrir. Mira que pesa el sufrir. No se sabe realmente cuántos muertos hubo, pero se calcula que 30.000. Sin contar los daños psicológicos de los sobrevivientes, y mucho menos los materiales. En la noche de ese día, nos distribuyeron por diferentes lugares. Yo me quedé haciendo guardia a la noche en un estacionamiento, en un parking. El de un estadio deportivo, el cual había sido acondicionado con agua, sábanas y algunas cosas básicas para la supervivencia humana. Miles de personas que habían sobrevivido se habían quedado sin casa. Habían montado un pequeño, gran puesto de enfermería. No había casi nada de material por ningún lado. Casi no habían ni gasas ni vendas. Apenas contábamos con algunas cosas para poder bajarle la fiebre a los niños, curar y suturar heridas, pero poco más. Y viendo que no había personal médico por ningún lado, decidí llamar a un amigo que tenía desde siempre. Un amigo desde la infancia ya cuando yo tenía 6 años, cuando yo vivía en Caracas. Aunque él no tiene nada que ver con la medicina, allí estuvo, enfrentando conmigo todo lo que venía a la urgencia durante toda esa noche. ¡Héroes Anónimos! Habían puesto habilitados por todo el país, pero en ese estacionamiento o aparcamiento solo estuvimos él y yo durante esa madrugada. Toda esa experiencia tuvo su detalle extra, cuando tal vez a las 2 de la madrugada hay mucho revuelo entre los tal vez 1.000 o 2.000 refugiados que estaban en ese lugar donde yo estaba. Mi amigo y yo estuvimos allí en el puesto de enfermería, atendiendo a uno y a otro, cuando de pronto escuchamos que el presidente del país estaba allí mismo. Todos nos quedamos sorprendidos. Para resumir, decir que tal vez a eso de las 5 de la mañana, el presidente de Venezuela, para ese entonces Hugo Chávez, entró en el puesto de enfermería, se quedó en la puerta a unos 4 metros de nosotros y nos dijo a mi amigo y a mí, ¡que Dios los bendiga! Mi amigo y yo nos quedamos bastante sorprendidos. Precisamente ni él ni yo teníamos especial afinidad por un gobierno tan radical que parecía el que pregonaba. Realmente ninguno de los dos simpatizábamos con él, pero realmente fue todo un detalle que entrar a saludar. Aún nadie sabía que tenía intenciones políticamente tan como fueron. Nadie lo habría dicho en aquel entonces, en el año 1999. Aún no se comparaba con Simón Bolívar, ni nadie lo diosificaba. Y así fue que en Bulgaria podía decir que conocía, a pocos metros de mí, al segundo presidente de un país.
Volviendo a Bulgaria, si todo lo anterior suena majestuosamente interesante de Sofía, nada se compara con la catedral actual. Creo que siempre que pienso en iglesias ortodoxas, me viene a la mente su catedral, San Alejandro Nevsky de Sofía. Es una obra en honor a los rusos caídos por la liberación de Bulgaria del Imperio Turco en 1877. Por otro lado, es tan económica la ciudad. Recuerdo haber comido pizza y refresco por menos de €1. Realmente si sales de la calle principal, los precios son extremadamente baratos, por lo cual intenté complacer yendo a alguno que otro lugar interesante. En fin, para terminar de contar este viaje. Todo lo que hacía ese día me salía muy mal. Para reforzar todo mi esfuerzo por intentar hacer que PC reaccionara, intentando hacerla feliz de todas las maneras que yo podía y estuvieran a mi alcance. Dejé el orgullo atrás por un instante. Comentar que antes del viaje le di dinero en efectivo para que comprase lo que ella quisiera, para ella misma. Yo cubriría el 100% de los gastos. Y yo quería que se comprara algo para sí misma, sin usar su dinero. Ella estaba cobrando el paro, pero igualmente. Pero resulta que ese último día de viaje, ella vio unas botas negro-violáceas con flecos. Ella se queda completamente enamorada de las botas. Y cuando le animo que se las compre, entra y sale diciendo que valían al cambio 50 euros. Tal vez era la mejor calle de la ciudad, y eran unas botas norteamericanas, pero en fin, dice que no le quedaba dinero suficiente para comprársela, diciendo que ya se había acabado el dinero que le había dado. Pero yo viendo su cara y viendo lo que le gustaba, le pregunté cuánto le faltaban para completar. No recuerdo el dato exacto, lo que sí recuerdo es que le di lo que le faltaba, pensando entonces en pagar el resto del día con la tarjeta de crédito, ya que no se encontraban fácilmente lugares para el cambio de moneda. Y en definitiva, su cara de alegría y placer, teniendo esas botas tan extrañas y llamativas, qué decir, verla feliz me hacía sentir muy bien. Mi meta era ser el mejor padre, el mejor trabajador, el mejor hombre, el mejor marido. En eso me estaba dedicando la vida en cuerpo y alma. A que nadie adivina lo que ocurrió cuando llegamos de vuelta a la casa de Alicante. Sencillamente, que al llegar al piso, ese dice que necesita salir un rato a la calle, a dar una vuelta. ¿Cómo?, pregunto yo con los ojos que se me salen de las órbitas. Es que necesito un rato para desconectar, dice ella. Sinceramente, no sé si ella creía que estaba hablando con un subnormal profundo, pero supongo que cualquier humano que está leyendo esto le parecerá extraño que después de llegar de una semana de vacaciones, con todos los gastos pagados, en un hotel 4 estrellas, continuamente viendo cosas maravillosas y preciosas, aprendiendo sobre cosas extrañas y que nunca antes había visto, pero ella al llegar necesita descansar de una semana de estar descansando. ¿Alguien puede entenderlo? ¿Cómo era posible eso? ¿Cómo es eso que después de unas vacaciones necesita salir a descansar? Y ella responde, es por el viaje. Y a mí se me empieza a revolver todo y le digo algo como, es decir, vamos los 3 de viaje a descansar. Los 3 venimos en el mismo avión. Y tú eres la que necesita salir al llegar a dar una vuelta, aunque yo fui el que estuve con la niña durante el avión. Y ella tiene la voluntad de decir, es que estaba cansada del avión. Ya no puedo creer lo que estoy escuchando y le digo directamente, mira, me recuerdas a una persona con la que salí en algún momento de mi vida, que cuando se iba de viaje con su novio, lo primero que hacía al volver era escaparse directamente para ir a verme. Me estás recordando precisamente a ella. No tiene ningún sentido que alguien después de descansar quiera dejar de descansar en su propia casa con su marido y con su hija y prefiera descansar con alguien más. ¿No será posible que lo que quieres ver es a alguien a quien tienes sin ver una semana, como lo hacía mi amiga? ¿Es que acaso tienes un amante al que después de una semana quieres volver a ver? Lo mismo quisiste hacer al llegar de Lituania, ¿no? Salir al llegar de viaje. El silencio reinó unos instantes. Era previsible.
Yo sinceramente no sabía si era verdad todo esto o no. Lo que sé es que después de una semana relajada, entre comillas, en unos segundos de vuelta ya volví a vivir el infierno de todo lo que PC estaba haciendo, llevando entre manos y conduciendo esta relación a un incierto abismo. Es que ni siquiera habíamos llegado a entrar al piso y ya volvía a reinar el desagrado. ¿Sería posible realmente que PC tuviera un amante? Solo teníamos meses de casados. Los siguientes días, la situación había empeorado progresivamente hasta límites más allá de mi alcance. No estaba haciendo absolutamente nada feliz, bajo ninguno de los aspectos de una relación. Las pocas horas que estábamos viéndonos, nada de comunicación, ya que estábamos continuamente discutiendo. No había nada de confianza, porque tantas incoherencias de ella ya me estaban haciendo saber que era alguien de la cual no me podía fiar y con la que además no había absolutamente nada de ninguna relación íntima. En total, sinceramente no sé si habríamos tenido ni 10 relaciones en todo el último año. Pero si las estadísticas del país son muy diferentes. Yo no lo sabía para aquel entonces, pero encontré datos, según la encuestadora norteamericana The Kinsey Institute. Hay cientos de datos en su página web. Traigo a colación un par de datos interesantes. No traigo a colación todos los datos que el lector pudiera desear conocer, pero les invito a investigarlo en la propia página web de la empresa. Estos cuadros tienen mucha lectura, pero traeré a colación las más importantes para mi caso específico. Por un lado, yo estaba teniendo un porcentaje de relaciones, estando con PC, muchísimo peor que la que tienen hombres casados de 69 años. Es decir, la frecuencia mía era solamente mejor que la de los hombres mayores de 70 años ya cumplidos, y yo tenía 35 años. El otro dato interesante era que hasta el 79,9% de los hombres de mi edad tenían más relaciones que yo. Es decir, yo solo estaba en el selecto y desgraciado grupo del 20% de los hombres que, estando casados, tienen menos de una relación al mes. Un 80% de mi edad y condición tiene mayor frecuencia. Pero es que era obvio, si nunca dormíamos juntos. En fin, la siguiente pregunta es, ¿cómo era posible que siendo ella tan efusiva al principio de la relación, estaba en las mismas estadísticas que yo? ¿Qué había pasado con su efusividad? Comparado a todos los españoles con el resto de países, según varias encuestas que he encontrado, todas coinciden aproximadamente en los mismos porcentajes, sin importar la edad o el sexo. En España el número global de relaciones sexuales es mayor de 100 relaciones al año. Eso es una cada 3 días. Además, por su lado, en una encuesta sexual de la compañía Durex, enuncia que hasta el 72% de los españoles tienen al menos una relación a la semana. Y yo, recién casado, tenía menos de una al mes. Yo no sabía realmente nada de estos detalles, y tampoco sabía cómo acabaría tantas cosas anormales. Me parecía todo tan absurdo, tan irreal, tan basura. Yo no sabía nada de detalles, pero era obvio que me planteaba dos teorías. 1. ¿Tiene un amante y no me he dado cuenta? Esta teoría podría explicar su nulo apetito sexual, ya que estaba satisfecha con otras personas. 2. Había una pérdida de interés impresionante. Pero me preguntaba, ¿puede ser posible que se pierda el interés de una forma tan abismal? La respuesta me tomó semanas, pero cuando me pongo a pensar, ¿desde cuándo había perdido el interés? ¿Desde que quedó embarazada? No creo. ¿Cuándo había empeorado todo de forma dramática? Y hasta que lo pensé. Al haber firmado el matrimonio. ¿Se acuerdan aquella noche de boda tan inolvidable? Tal vez el interés sí lo pudo haber perdido. Ya estaba embarazada, ya tenía una hija y ya se había casado. Entonces, ¿sería posible que su único interés por mí era embarazarse y casarse? ¿Sería posible que todo su espectáculo habría sido solo para firmar el matrimonio? Tuve muchas dudas muchas veces. Eran mis dos opciones. Cientos de veces lo pensaba esas semanas. Tal vez las dos opciones podrían ser falsas, pero algo me decía que las dos eran ciertas. Por otro lado, ella nunca entendió la teoría personal que manejo sobre el tema trabajar. Se la expliqué muchísimas veces. Yo considero que para un humano tener un empleo, sea el que fuere, es saludable psicológicamente, además de la salud económica obvia necesaria para poder vivir la vida.
Pero pienso que un empleo permite a los humanos cumplir una función, adquirir responsabilidades y recibir una remuneración. Siempre he pensado que es saludable trabajar y por consiguiente, creo que las personas que se encuentran desempleados se encuentran bastante más inestables emocionalmente comparado con las personas que tienen un trabajo fijo. Creo que es obvio, pero PC pensaba diferente. Su meta obvia no es que era deducible, es que ella lo decía. No quería trabajar fuera de casa bajo ningún concepto. Incluso PC llegó a insinuar una vez, para citar palabras textuales, por culpa de mi madre, ella no podría vivir sin trabajar. Es decir, culpaba a mi madre del hecho de que yo tuviera claro que jamás yo estaría con una mujer ama de casa. Dicho en otras palabras, que por culpa de mi madre, yo obligaría a la mujer que estuviera conmigo a trabajar. O dicho de una forma más bestia, por culpa de mi madre, PC tendría que trabajar. Ella quería ignorar mi teoría de la salud psicológica del trabajo, y siempre culpaba a mi madre sobre ese tema, pero la realidad era una: PC no quería trabajar. Por algo las cientos de excusas, el meter los papeles en Santa Pola y perder un año de su vida, eran tan evidentes sus razones al escuchar sus palabras. En resumidas cuentas, ella no quería trabajar en casa, no quería dedicarle tiempo a la niña y que yo estuviera con ella, tampoco quería trabajar fuera de casa, y es que además de no querer hacer nada dentro o fuera de casa, tampoco había sexo. En conclusión, ¿qué clase de persona es? Insistí los siguientes días en el tema de la psicóloga. Mi sorpresa mayor vino cuando al decirle que buscara una psicóloga, mujer que fuera madre, para que le explicara las maravillas de la maternidad, así se dejaría de tantas quejas por cosas absurdas y volviera a la vida. En caso de que fuera una depresión posparto. Que buscara una mujer psicóloga que fuera madre, era lo que yo le pedía, simplemente eso. Resulta que un día me dice que tiene una, que son 50 euros a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Intento no pensar que es una tomadura de pelo, una estafa. Intento no pensar que es una cena que se va con una amiga. Me aguanto a ver cómo vuelve de esa reunión. Tres meses del matrimonio más asqueroso que jamás me había imaginado. Al menos pensaba que un psicólogo tal vez la hacía entrar en razón. Después de 1000 discusiones más, finalmente dice que ella irá a la psicóloga. Me dice que la cita será definitivamente a las 10 de la noche. Impresionante. ¿Alguien en el mundo puede creer eso? Realmente hay que ser subnormal para creer que alguien va a ir al psicólogo a las 10 de la noche. Yo, sin embargo, intentaba relajarme. Esperaba ver qué pasaba. Intentaba entender lo inentendible. Respirar profundo. Intentaba entender ante tantas pero tantas absurdeces. Si había alguna posibilidad de hacerla reaccionar, lo intentaría. Si no, ya me daba claramente por vencido con PC. Ya yo me estaba dando cuenta que era totalmente imposible que yo la pudiera hacer entrar en razón. Demasiadas absurdeces juntas sin querer entender mis posturas. Si alguien le pudiera explicar algo sobre las maravillas de la maternidad, del matrimonio, etc., ya no sería yo. Era luchar en vano, así que mi última oportunidad estaba echada. La psicóloga o no hay más opciones. Así que llega el día y la hora, me relajo y espero. Se va. Se hacen las 9 de la noche. Y mientras espero y espero, recuerdo y pienso sobre lo 1000 veces pensado. Y nuevamente lo vuelvo a pensar. Me doy cuenta de detalles muy extraños. ¿Por qué PC siempre miraba así un perro que pasaba en la calle? ¿Era macho o hembra? No me lo contó, me parecía un poco extraño. Al principio cuanto menos extraño. No conozco a nadie en la tierra que mire a cada perro que pase para ver si es macho o hembra. ¿Por qué? ¿Para saber si era macho? ¿Y si es macho qué? No lo entendía meses atrás. Pero ahora ya estaba todo teniendo algo de sentido. ¿Por qué querría saber el género de todos los perros que le pasaran cerca? Podría buscar muchas conjeturas. Miles.
Algunas incluso podrían sonar un poco enfermas, y por eso me las callaré. Pero cuanto menos, pregunto, ¿podría ser que PC tuviera algún tipo de obsesión por el sexo y por eso lo buscaba por todos lados? ¿Todos lados pienso en el fontanero? ¿En mirar a perros? ¿En el motivo que la obliga a salir de casa apenas al llegar de vacaciones? No lo sé. Tal vez lo buscaba por todos lados, pero no con su marido, inclusive apenas teniendo 3 meses de casado. Pero pasan las horas, e increíble. Llegan las 12 de la noche y al llegar 3 horas después, a medianoche, lo primero que hace es sentarse con aires prepotentes y dice: el problema no lo tengo yo, el problema lo tienes tú, que no sabes encajar todos los cambios que trae tener un niño. Yo me quedo sin palabras y le digo directamente una frase: quiero el divorcio. Viendo las cosas como estaban, con el viaje a Islandia programado y comprado, tomé una decisión dadas las catastróficas relaciones post-psicólogo. Decido que viajaría yo con la niña, cancelaría el billete de ella. Al planteárselo al día siguiente, se negó rotundamente. Decía que si quisiera, lo podría hacer en el siguiente viaje, pero que ese no. Que por favor, que aún la niña era pequeña, bla 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 bla. Si hubiera sabido los motivos de su negativa en aquel momento. En fin, sigo haciendo concesiones. pero con sus límites. Por más que ella casi suplicó con querer ir a Islandia, ya mi decisión estaba tomada. Viajaría sin ella. Camino solo, mejor que mal acompañado. Ella me estaba llevando al peor de todos mis años de vida, el caos absoluto, a desear divorciarme. Camino solo, sin un destino al que acudir. Camino solo, y ya tan solo me queda escribir. Que no estaba ni siquiera en el peor de mis pesadillas. En fin, mi decisión estaba tomada y ella no viajaría a Islandia. El sendero de mi autopista me insta a tener otro punto de vista. El hecho de llevar o no a la niña, podría incluso discutirlo, pero ningún otro tema de ese viaje. Sentía que ella no se merecía otro viaje con todo pagado, dado cómo se estaba comportando conmigo, sus acciones, su sordera a mis palabras. Todas las cosas iban enfocadas a desquiciarme. No se merecía un premio como el ir a Islandia con todo pagado. Yo por mi parte necesitaba estar solo unos días. Necesitaba concluir si me divorciaría realmente o no. Mi situación se estaba volviendo insostenible. Apenas me había casado 3 meses atrás. Y estaba viviendo una vida marital asquerosa, más digna de un cuento de terror que de un hombre recién casado que está dispuesto a darlo todo. Ella no iría. Con la niña yo soy feliz y me relajo, pero con PC no. Necesito apartarme para poder relajarme. Estar cerca de ella desestabiliza mis esquemas. La niña ya había pisado 8 países antes del primer año de vida. Si la llevaba, significaba ir a la capital de Islandia y visitar el centro y cosas tranquilas en la capital, como habíamos hecho en los otros 8 países anteriores. Si iba solo, me replantearía el viaje y la forma en cómo hacerlo, pero después de insistir mucho ella en que no llevara a la niña e insistir en querer venir, decidí ceder en no llevarme a la niña, pero no cedería en llevar a PC bajo ningún concepto. Por más que insistiera más de 25 veces al día, incluso aludiendo a la parte emotiva de que ese viaje sí que le apetecía mucho, etcétera, etcétera, ya yo lo tenía decidido. Recuerdo que le dije que hay decisiones que cuando se toman no se cambian, y recuerdo que le dije la frase: así son las cosas en el mundo de los adultos. Se lo dije intentando hacerla madurar, intentando que viera que sus decisiones inmaduras le estaban estropeando un viaje, el cual ya tenía el billete comprado. Pero era imposible. Sus metas eran otras. Lástima que no me daba cuenta del todo. 3 meses y 15 días no eran suficientes. Pregunto, ¿por qué no quería que me llevara a la niña?
Algunas veces pensaba que era para no separarse de la bebé, pero ¿ella era tan maternal que le daría sentimiento separarse de la bebé? ¿O más bien sería para otra cosa? ¿Sería para no romperle la lactancia materna? Se lo pregunté directamente, pero su respuesta fue que no, obviamente. Pero un asesino que quiere ser considerado inocente nunca diría que es culpable. ¿Por qué tanto interés en que fuéramos los tres o fuera yo solo? Solo el tiempo lo respondería. Llamo a la compañía de aviones y resulta que no reembolsaban el dinero a menos que fueran motivos de salud. Pues bien, si la gente que trabaja en bancos tiene facilidades para conseguir préstamos hipotecarios, los de las tiendas de ropa tienen descuentos para comprar artículos, y el que trabaja en una compañía aérea tiene descuentos de vuelos, pues los médicos tenemos facilidades para conseguir documentos médicos. Y así fue, cancelé su billete. Cedí y cancelé el de la niña, así que devolvieron el dinero y me plantearía el viaje solo. Pero pensé en plan rebelde por no ir a Islandia, y sabiendo que lo que más adoro en el mundo es viajar, ella saca la siguiente frase: por favor, no compres más viajes para mí, en ningún momento y bajo ninguna forma. A lo que respondo: perfectamente entendido, para ti no habrá más viajes a ningún país, a ningún hotel 4 estrellas, con todo pagado el resto de mi vida. Asunto entendido. Bulgaria fue el último país al que la llevé. En total habían sido muchos. Antes de conocerme ella solamente había ido a Francia en sus 30 años de vida. Pongo la tabla de países a los que yo llevé a PC, con todos los gastos pagos en esos 2 años. ¿Acaso a algún humano no le gustaría semejante paseo mundial con todos los gastos pagados? Yo no me daba cuenta de muchas cosas. Solo sabía que no me estaba gustando nada lo que veía. Yo dando todo en cuerpo y alma, y ella machacándome continuamente. ¿Alguien seguiría dándolo todo? ¿Alguien llevaría a otra persona a 9 países con todos los gastos pagos y recibiendo solamente basura la llevaría al 10º país? ¿Pero acaso alguien puede prever lo que pasará en los próximos meses realmente? Apuesto que no. ¿Sería posible que ella lo que quería era hacer que yo doblara las piernas, pensando que de alguna forma, basándose en mis deseos y sueños, podría llegar a convertirme totalmente en un ser sumiso y dócil a todos sus deseos para poder vivir el resto de su vida dominándolo todo? Yo no entendía nada. Esa era la realidad. No sabía qué estaba pasando realmente, pero obviamente deseaba averiguarlo. Era mi vida, mi matrimonio, mi hija, y lamentablemente lo que yo consideraba la peor de todas las cosas, la inestabilidad de PC. Decidí hacer un último intento por hacer que PC reaccionara antes de irme a mi viaje a Islandia. Desde niño tenía puestas mis ilusiones en tener un matrimonio normal, tener una familia normal. Ser hijo de divorciados te marca. Tienes un sentimiento especial de no querer divorciarte, a menos que algo sublimemente impensable ocurra. ¿Acaso es delito desear querer ser feliz el resto de su vida con una persona con la que te has casado? Aún no tenía demasiado claro el divorciarme. Yo sabía que si tuviera que hacerlo lo haría. Si mis sospechas se confirmaban lo haría. Pero si existiera, así fuera la ínfima posibilidad, tenía que intentar motivarla. Buscar una alternativa quisiera sonar el despertador de su cabeza. Un delantero revulsivo que entre al juego quedando solamente 10 minutos del partido, que revolucionara las ideas dentro de su ser, que le hiciera despertar, si no, el divorcio sería inminente. Así pues, a los 2 días le doy una carta diciendo todo lo que usted ha estado leyendo. Es una carta de 30 hojas. Diciendo todo lo caótico Que veo que está haciendo este matrimonio. Que necesito divorciarme si todo va a seguir igual. Si no me escucha me divorciaré. Incluso le digo que si no me cree capaz, pues que me desafíe y siga... en plan prepotente. Sobre todo desde la charla con la teórica psicóloga. Momento en el cual ella se ha puesto en plan arrogante y respondona. Y eso realmente no lo tolero. Yo siento que la gente se puede equivocar. Pero equivocarse y además ser arrogante
y a la vez maleducada, y dentro de su equivocación ser arrogante defendiendo la equivocación. Ya no lo soporto. Siento mucho rechazo, por lo cual me mantengo firme en mi intención de divorciarme al 4º mes de casarme. Le doy el documento y cuando se lo doy le digo que volveré en varias horas. Esa carta la escribí el 22 de febrero, después de apenas tener casi 4 meses de mi frustrado matrimonio. Fue la noche siguiente a la visita del psicólogo. A las 8 de la noche me puse a escribir. Mi portátil se había estropeado, por lo cual busqué uno viejo que tenía, tal vez de hace 10 años, por lo cual utilicé un programa viejo de un ordenador viejo. El programa de escritura que tenía era un bloc de notas antiguo, pero realmente lo que me interesaba era escribir todo lo que sentía. Todas las cosas absurdas que estaba viviendo, sentía que debían ser escritas. Siempre pensé que me hubiera gustado saber las realidades escritas en su día en el tema divorcio de mis padres. Porque cuando pasan 20 años las cosas se borran mucho. Y no quería que eso le ocurriera a mi bebé. Quería más bien, sentía la necesidad de que la bebé cuando fuera adulta supiera la realidad de todo. Que supiera que su padre peleó con el corazón continuamente cada día. Y que puse toda la carne en el asador desde el primer momento. Y que si decidía divorciarme, era porque solamente la situación era insostenible, era insoportable. Me estaba dando cuenta de que todo era una farsa por su parte. Que por más que le dijera todo a la cara no había respuesta. Sentía la necesidad de olvidarme del menor número de cosas para que mi hija supiera que este divorcio no era por culpa mía, sino completamente lo contrario. La carta completa la presento en el próximo capítulo. Pondré todos los detalles, aunque la mayoría de las cosas escritas allí ya las he explicado. Es mi vida, son mis sensaciones, las entrego al mundo para que conozca la verdad. Es en ese momento en donde me desahogo y le pido el divorcio de forma oficial y escrita. Una vez en algún lugar escuché que las decisiones importantes de la vida no se pueden tomar en un solo momento. Hay que dejar pasar los días y preguntarse la misma pregunta varias veces a lo largo de varios días diferentes, en momentos y circunstancias variables. Solo si la respuesta se repetía varios días en la misma manera, varios días seguidos, es que uno podía actuar con tranquilidad y la confianza de saber que estás haciendo lo correcto. Por lo cual, tenía una cosa muy clara: si seguía sintiendo lo que sentía por varios días más, tendría que inexorablemente divorciarme. Yo creo que no merecía ser infeliz a cambio de nada. Bastante había luchado toda mi vida para tirarla a la basura. I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence.
If it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the wind and change